Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Dedicatoria a mi Madre, la del cielo, la Santísima Virgen, inspiradora de los ejercicios, a la que todo lo debo y de la que lo espero todo. A mi Madre, la Santa Compañía de Jesús, nacida de los ejercicios en el 4º centenario de su canónica confirmación por el Papa Paulo III, como chigua muestra de filial amor e íntima gratitud. Parte primera. Meditaciones. Víspera de los santos ejercicios. Nota: son los ejercicios días de salvación, tiempo acepto al Señor, que en ellos está dispuesto a hacer en el alma prodigios de misericordia y amor. Días de perdón, días de gracia, días de santidad. Por eso debemos procurar con todo empeño aprovecharlos, de suerte que se logren en nosotros todos los frutos que de ellos se pueden sacar, mostrándonos así agradecidos al Señor, que tan generosamente nos favorece, y cumpliendo el particular bonidoni non te pretereat, no se te escape ni una partecilla de tan precioso don. Para ello será bueno comenzar con alguna preparación que nos disponga aptamente a este trabajo nuestro maestro reverendo Padre General W. Lodowchowski. Dice a este propósito: pero cuanto mayor y más peculiar beneficio es, tanto lo debemos tener en más y hemos de mostrarnos más agradecidos, así a Dios como a la compañía, cuidando con todas nuestras fuerzas de emplear todos aquellos 8 días cada año conforme al fin para que se nos conceden. Todos digo, desembarazándonos oportunamente de los negocios, de suerte que el día señalado por la tarde, cada uno de nosotros esté ya preparado para entrar tranquilamente en este santo retiro. Por lo cual, si en alguna parte ya desde la víspera por la noche se suele omitir la acostumbrada recreación, como es costumbre en algunas provincias, en esos sitios guárdese esto religiosamente. Y en todas partes, cuídese que no suceda que de la recreación y sin intermedio alguno inmediatamente se pase a comenzar las graves consideraciones del fundamento, lo cual se puede suficientemente evitar, por ejemplo, haciendo el examen vespertino antes de acudir a oír los puntos de la primera meditación o a prepararla en particular. Palabras son también de la misma carta las siguientes: y porque según el consejo del Espíritu Santo antes de la oración se ha de preparar el alma, Eclesiástico 18:23. Es ciertamente laudable y digna de que todos la imiten, la industria de los que ya unos días antes del retiro anual, ora con meditaciones a ello encaminadas, ora con su mayor recogimiento, ora con el prudente y previsor arreglo de sus cosas y sus cargos, se esfuerzan en disponerse convenientemente a aquel divino coloquio de 8 días con la intempestiva remoción de los impedimentos y de la impetración más copiosa de luz y gracia. Conforme a estas sabias indicaciones, bien estará ya de víspera tomar como materia de meditación alguna que pueda ayudarnos a disponer apta y suavemente el ánimo para el ingreso en los santos ejercicios. Meditación sobre la parábola de la higuera infructuosa. Primer preámbulo. Historia. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña, y vino a ella en busca de fruto y no le halló, por lo que dijo al viñador: ya ves que hace 3 años seguidos que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, pues, ¿para qué de ocupar terreno en balde? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año, y cavaré alrededor de ella, y le echaré estiércol, a ver si así dará fruto. Cuando no, entonces le harás cortar. Composición del lugar: el Sagrado Corazón de Jesús, invitándonos a ir a Él. Petición: que no sea sordo a su llamamiento, mas presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Punto primero: solicitud del Señor y del viñador por la higuera. Échase de ver la solicitud del Señor por la higuera, en que la tenía no en un terreno cualquiera, inculto, descuidado, donde no tuviera elementos de qué nutrirse, sino en su misma viña, es decir, en tierra bien cuidada.
En Palestina toda viña es un vergel, y se cuida mucho y se trabaja con sumo cuidado, con lo cual los árboles en ella plantados es natural que prosperen notablemente y produzcan abundantes frutos, como plantas escogidas. Por eso vino el Señor en busca de fruto, y sin duda de lejos pensó que había de hallarlo, pues estaba la higuera llena de hojas y de lozanía. Varias interpretaciones pueden darse a este pasaje, pero para nuestro caso podemos ver representada en la higuera a nuestra alma, plantada en la iglesia, vinea electa, viña escogida, y todavía dentro de esa viña en porción elegida en una familia de veras cristiana, más aún en la religión, vergel regalado de Dios. He recibido cuidados y cultivos extraordinarios, medios de santificación abundantísimos, gracias tan repetidas y eficaces. ¿Tiene pues Dios derecho a esperar de mí frutos suavísimos? ¿Los he dado? Al repasar mi vida, quizás me encuentro con que hay en ella, como la higuera, apariencias de vida, exterioridades, algunas devociones, alguna compostura, algo que me hace aparecer como cristiano, como religioso, y en el interior los frutos son nulos y nada sé de abnegación, de mortificación, de santidad. He sido tal vez un hipócrita. No cuestan gran cosa ciertas exterioridades, pero no basta para responder a lo que el Señor tiene derecho a esperar de nosotros. Es la higuera infructuosa imagen del alma que abusa de la gracia. Como ella tenía en la viña elementos suficientes para, sabiéndolos aprovechar, rendir fruto abundante, tiene el alma en la gracia cuanto necesita para su santificación. Procurónosla Jesús a precio de su sangre, y es de eficacia tan maravillosa que con su socorro todo lo podemos. Sufficitivi gratia mea. Te basta mi gracia, dijo el Señor a San Pablo, y efectivamente, confortado con ella, pudo clamar el apóstol: Omnia possum, lo puedo todo. ¿Qué no hizo en la Magdalena, en San Pablo, en San Agustín y en tantos otros que correspondieron decididamente a ella? Pues también a nosotros se nos ha dado, pero no hemos correspondido. Hemos abusado de ella o hemos resistido, haciendo así que no rindiera a nosotros los frutos suavísimos que de suyo puede reproducir. Cierto que nuestra conducta ha sido bien reprobable y suficiente a causar hondo disgusto en nuestro Señor, como lo causó la esterilidad de la higuera en el dueño de la viña. ¿En qué está el abuso de la gracia? No en cierta debilidad que nos hace ser a veces escasos en la correspondencia, descuidados en el uso, poco solícitos en el aprovechamiento, pero que después procuramos compensar con sincero arrepentimiento y firmes y arrepentidos propósitos, sino en no querernos aprovechar ni responder a la gracia que se nos concede, contentos con evitar cuanto pudiera motivar censura o reprensión de nuestros superiores, recibiendo la gracia como quien recibe la lluvia con el paraguas abierto para no mojarse, dejándola caer en torno y quedando nosotros sin ella. Punto número 2. Disgusto del Señor. 1. Mucho disgustó al Señor el no encontrar el fruto que buscaba. 3 años seguidos que vengo a buscar fruto y no lo hallo. Córtala, hazla astillas y échala al fuego. Y dictó sentencia dura, pero sin duda bien motivada. 3 años de cuidados en tierra buena daban fundado motivo a la esperanza, y al verse esta fallida, era causa más que suficiente para excitar el enojo del propietario. 2. Mucho es también lo que al Señor disgusta el abuso de la gracia, y severos los castigos con que la sanciona. Él, tan suave y manso, tan fácil en perdonar, como nos lo demuestran hechos repetidos del Evangelio: Zaqueo, la Magdalena, la adúltera, Pedro, etc. Sin embargo, contra los que no querían aprovecharse de la gracia se mostraba duro y severo. Recuérdense las terribles palabras pronunciadas contra las ciudades por él evangelizadas que no quisieron aprovecharse de su predicación. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida!
que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han obrado en vosotras, tiempo ha que habrían hecho penitencia, cubiertas de ceniza y de cilicio. Por tanto, os digo que Tiro y Sidón serán menos rigurosamente tratadas en el día del juicio que vosotras, etc. 3. ¿Qué será de nosotros si las gracias que hemos recibido las hubieran recibido otras almas? ¿No hubieran correspondido harto mejor que no lo hemos hecho nosotros? Dios cuenta, pesa, mide. Temamos, no se canse. ¿Se retirará cuando lo llamemos? No, ciertamente, mientras vivamos. Si a él acudimos, bien seguros podemos estar de lograr su perdón y gracia. Pero estemos alerta y apliquémonos lo que nos dice San Agustín: Timeo Iesum transeunten, temo el paso de Jesús, no ciertamente porque venga a castigarte sin remedio o te haya de rechazar si a sus pies te postras, sino porque quizás es la última vez que para ti pasa, y si lo dejas marchar, ya después no podrás detenerle. Ahora es tiempo, Jesús va a pasar, aprovéchate. Punto número 3. Intervención del viñador. 1. Aboga el viñador a favor de la higuera y logra sea suspendida la ejecución de la terrible sentencia. Tenía sin duda cariño a la higuera. ¿Acaso la había plantado él mismo y vístola crecer, prodigándola sus cuidados? Y se brinda a cultivarla con más solicitud, aún haciendo con ella nuevas labores encaminadas a lograr que rinda sazonados frutos. Nada nos dice el texto evangélico de si el dueño de la viña accedió a la súplica. De creer es que sí, y que merced a ello el viñador emprendió con ella una serie de trabajos que dieron por resultado una cosecha magnífica de sazonados frutos que, al ser presentados al dueño, le colmaron de satisfacción. 2. Apliquemos a nuestro caso la parábola. Quizás hubo ocasión en que Dios, cansado de nuestra ingratitud y viendo que plantados en tan santa y fértil tierra nos obstinábamos en no rendir fruto, dictó sentencia condenatoria contra nosotros, y entonces nuestro abogado, advocatum habemus apud patrem, tenemos abogado ante el Padre, intercedió solícito por nosotros. El corazón sacratísimo de Jesús, lleno de amor, y mostrando al Padre sus llagas, le dijo: me ha costado tanto, déjame que vuelva a derramar sobre él nuevamente mis más preciosas gracias, a ver si responde y se entrega a mi amor. Y a esa intervención debemos este beneficio inmenso de los santos ejercicios, cultivo de Dios para haber de hacer fructificar a nuestras almas. ¿No procuraremos por nuestra parte con todo empeño aprovecharlo y hacer que sea de eficacia maravillosa para nuestras almas? Confiemos y trabajemos. Coloquio. Con el corazón amorosísimo de Jesús, agradeciendo la bondad con que nos ha guardado y nos brinda su perdón y la gracia, ofreciéndole trabajar duramente estos días con empeño y solicitud en responder pronta y generosamente a sus bondades, pidamos a San José y a la Santísima Virgen que nos ayuden con su poderosa intercesión a hacer estos ejercicios bien hechos. Por supuesto, abre San Ignacio el libro de los santos ejercicios con las anotaciones que explicaremos más adelante brevemente, y a continuación pone el título: Ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Decláranos en estas palabras nuevamente el fin, que es, como ya nos ha dicho en la primera anotación, vencer a sí mismo, para así ordenar su vida conforme a la divina voluntad, para lo cual es necesario quitar de sí las aficiones desordenadas, no de tal suerte que ya no las sintamos, cosa imposible y no necesaria, sino que adquiramos fuerza de voluntad suficiente para no determinarnos a obrar por ellas. Es cosa clara que el propio vencimiento
no es en concreto otra cosa que el dominar las aficiones desordenadas de donde resulta la indiferencia. Síguese al título un presupuesto que expone una prudentísima regla, siempre práctica, pero sobre todo útil cuando, como se hacía a los principios, se dan los ejercicios a un solo individuo y en trato entre director y dirigido ha de ser frecuente e íntimo. Dícenos el padre Rivadeneira, que era la que aquí enuncia regla práctica del modo de proceder de nuestro Santo Padre. Nuestro Padre de todos dice siempre bien, y aun con aquellos que saben las faltas no habla de ellas, sino cuando es absolutamente necesario para remediarlas. Y en esto de toda especie de murmuración tiene tanta perfección que es cosa mucho de espantar. Holgaría, hermanos, de poneros aquí algunos ejemplos, mas son cosas largas. La regla de los ejercicios, que dice debe cada uno siempre interpretar a la mejor parte, es cosa admirable como la guarda, de modo que entre los que le conversan es cosa ya como proverbio, las interpretaciones del Padre en excusar culpas ajenas, así de los de fuera como los de la compañía. 3 cosas nos enseña San Ignacio en este presupuesto. Primera, la que debe suponerse siempre en todo buen cristiano, y es que ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. En efecto, esta ha de ser la disposición de ánimo de quien tiene por regla de conducta el Santo Evangelio y los principios de la verdadera caridad, es decir, de todo cristiano. El hombre verdaderamente cristiano debe también estar más dispuesto a justificar la conducta dudosa de su prójimo que a condenarlo, porque si es verdad que la caridad no piensa mal, non cogitat malum, esto se ha de entender no menos que de la conducta que de la doctrina de los prójimos. Debo, pues, suponer en los demás y procurar en mí esta disposición. ¿Qué pensar, según esto, de quienes interpretan siempre mal toda proposición o toda conducta dudosa del prójimo? Segunda, ¿cuál ha de ser la manera de orar de todo buen cristiano cuando ve algo dudoso en su prójimo? Si no la puede salvar, quiera como la entiende, y si mal la entiende, corríjanle con amor, y si no basta, busque todos los medios convenientes para que bien entendiéndola se salve. Este es el proceder de veras cristiano. Procurará justificar la proposición oscura. Si no lo logra, preguntará al mismo que la ha emitido, pues que si la caridad le ve de pensar mal, tampoco debe quedarse con la duda, ni dejarlo si está equivocado en el error. Y por eso lo que procede es pedirle explicación. Esto es lo leal y prudente, porque es evitar 2 excesos igualmente censurables: el de la indulgencia, que todo lo justifica, y el de la severidad, que todo lo condena. Si reconoce que es condenable su conducta o proceder, ¿lo dejará así? Cierto que no, sino que la misma caridad que le motivó a querer corregir a su prójimo y vencer la dificultad de advertirle de su equivocación, le inspirará en buscar todos los medios de reducirlo a la verdad y al bien para que así se salve. Tal es el ideal del verdadero apóstol que Ignacio nos presenta. Esto dice el padre Vieux-Ville, pero el padre Rotan y otros comentadores piensan que el sentido es que haga todo lo posible para que al fin, entendiéndola bien, se salve el sentido sano de la proposición de nuestro prójimo. Tercera, frutos de esta manera de proceder, que así el que dé los ejercicios como el que los recibe más se ayuden y aprovechen, porque nada tan apto para lograr este doble resultado como el suponer siempre en el prójimo una disposición benévola para interpretarlo todo favorablemente. Por mi parte, tanto más dispuesto estaré a favor de mi prójimo y a prestarle
apoyo cuanto mejor dispuesto lo juzgue para conmigo y más pronto a ayudarme. Es natural en el hombre el deseo de corresponder en la misma moneda, y nadie piensa o habla mal de quien habla bien de él. Claro que esta tendencia a interpretar favorablemente los actos del prójimo tendrá por primer efecto corregir la inclinación contraria tan natural al hombre, de censurar cuanto hacen los demás e impedir las críticas, murmuraciones y juicios temerarios. Tendrá después por efecto sacar la fuente de las antipatías y divisiones que turban las relaciones todas y facilitar la paz, sin hablar del fruto espiritual que de los mutuos buenos ejemplos se puede recoger. Véase pues cuán saludable consejo para las mutuas relaciones de caridad entre director y dirigido es el que San Ignacio da en este prosupuesto.